Los sismos fueron muy importantes en el arte el primer tercio del siglo XX. Y bueno, pues se entremezclaron en España, Europa, Rusia, América y el resto del mundo. Y fueron las revoluciones artísticas que quedó encuadrado en las vanguardias, como se denomina en el arte. Los Automatís eran un grupo de disidentes artísticos quebequenses de Montreal, Quebec, Canadá. El movimiento fue fundado a principios de la década de 1940 por el pintor Jean-Paul Bourdois, y les Automatís se llamaron así porque estaban influenciados por el surrealismo y la teoría del automatismo. Quiere decir que los Automatís eran o fueron un grupo de disidentes quebequenses, destacaron en Canadá. Y que bueno, el movimiento comenzó en la década de los años 40 y bueno, el principal fundador fue Bourdois, el pintor quebequense. Y bueno, estuvieron influenciados el grupo Les Automatistes de las vanguardias por el surrealismo y la teoría del automatismo. El automatismo al final es el proceso creativo que, mediante diversas técnicas, busca reflejar de manera inmediata e intuitiva las sensaciones o pensamientos del autor sin intervención de la capacidad racionalizadora. El automatismo es bueno, lo automático, es llevar a cabo una serie de información que lo explicas de manera inmediata, intuitiva, tus sensaciones o pensamientos al final de cualquier autor se realiza sin la capacidad de la razón, no interviene la razón, porque un automático, una persona automática es aquella que informa rápidamente, pero no explica ni te razona nada. Solo lo único es que te lee o te explica a lo mejor un tema. Punto. El racionalismo es aquel en el cual se aplica la razón y bueno, se habla de un tema sobre las causas, el meollo, que es el desarrollo del tema y las consecuencias se va explicando en torno a la capacidad de la razón de manera adecuada para que se entienda. En cambio, el automatismo es leerlo rápidamente con tu visión, tu forma de pensar, sin utilizar la razón. Es muy sencillo al final. Es verdad que, por cierto, ser automatista no tiene que ver ni con ser ni empirista ni racionalista, primeramente, aunque está dentro del campo de la filosofía, pero no, porque automático es algo que sería un ordenador que tú lo guardas y haces pues, una estructura y la guardas en el ordenador y el ordenador te la guarda en su disco duro y ahí está guardada y la guardas tú y todo ello. Bueno, que luego ya ahí se queda. Entonces eso es automático, está ahí memorizado y el ordenador lo guarda. Salvo que tú llegues y lo quieras cambiar o eliminar porque ya no te interesa y quieres hacer otra cosa, es decir, otro trabajo. Es verdad que está dentro de la filosofía, pero sin estarlo, porque ser automático es tener una memoria, que es, por ejemplo, el humano, y ahí lo memoriza y él lo explica y explica un tema. En cambio, utilizar la razón o el racionalismo es utilizar un pensamiento en el cual tienes que ir explicando, como he dicho, un tema con sus causas, su desarrollo y sus consecuencias. Y a partir de ahí se va explicando de una manera. En cambio, lo automático es memorizarlo rápidamente en una televisión y punto. Y ya ahí se guarda y ahí se queda. ¿Que puede estar en la filosofía? Sí. Y claro, yo esto lo digo siendo historiador, sí que tiene relación sin tenerla. Eso quiere decir que sí, que el automatismo es llevar a cabo o sí, un tema y explicarlo sin utilizar la capacidad de la razón. Liv Popova fue pintora rusa asociada a las vanguardias de la época revolucionaria. Obra del filósofo de 1915. Las reformas geométricas constituyen el fundamento del cubismo, que redujo los objetos y la figura humana a un ensamblaje de planos, triángulos, transparentes y cilindros. El término de los sismos, que es la vanguardia de la época revolucionaria, se utilizan las reformas geométricas y al final está dentro de los sismos. Entonces, los objetos ya son ensamblaje de planos, triángulos transparentes, cilindros, que eso también sucede con la imagen humana. Es igual, ya no se da la importancia de la
propia figura o del objeto, sino ya se realiza una especie de con movimiento. Pero hay que decir que los sismos es un periodo revolucionario en el arte del primer tercio del siglo XX, en Europa, en España, en Rusia, sí, bueno, todo ello, y fuera ya de Europa, es decir, en América y en otras partes del mundo. Es un cambio de paradigma que es muy importante y además el arte de los sismos deberíamos de conocerlo todos porque es un arte muy significativo, muy profundo, muy importante, muy eh, como muy diferente al que en realidad conocemos de la gran mayoría de los cuadros. Y un arte además que es la herencia del actual siglo, es decir, por el siglo XX dejó un legado impresionante en el arte español, europeo y mundial. Y los sismos son la estructura mm, magnífica de un nuevo arte naciente y además muy importante. Paul-Émile Boudoir fue artista quebequense conocido por sus pinturas abstractas. Fue el líder del movimiento de vanguardia Les Automatiques y el principal autor del manifiesto de Refus Global de 1948. Él fue el fundador del grupo de vanguardias Les Automatiques en los años 40 y bueno, dejó un legado además impresionante Boudoir en la cultura anglosajona, sobre todo en Canadá y que es muy conocido Boudoir en Europa. Ahora en España las dos figuras son totalmente desconocidas. Jean-Paul Riopel fue pintor y escultor canadiense, estudió con Boudoir en los años 40 y fue miembro del movimiento Les Automatiques, fue uno de los firmantes del manifiesto Refus Global. La obra es 15 caballos Citroën de 1952. Bueno, es el alejamiento del modelo culmina en la abstracción. La figura pierde colores y formas que aspira a conquistar la resonancia de la música. Ya las formas y todas las figuras ya pierden ese color brillante y ya lo que se da importancia es a la resonancia de la música, vamos, al estilo de los sismos, que es tan importante. Que por cierto es un estilo muy significativo, muy especial, muy diferente, pero es un arte que deberíamos, como he dicho en la anterior diapositiva, conocer, comprender, porque es un arte además que está relacionado con la filosofía del existencialismo. Y esto lo digo, siendo historiador, porque esa filosofía del existencialismo, que se divide en dos, el existencialismo cristiano, que bueno, apareció con grandes filósofos, hoy el existencialismo ateo, que es más conocido de Sartre, o Simone de Beauvoir, o Camus, es decir, figuras que han sido filósofas, sobre todo Simone de Beauvoir, que es una de las filósofas más destacadas en Francia, en Europa, y que claro, si hablamos de Simone de Beauvoir en España, decimos, bueno, ¿y quién es esa? Pues esa mujer dejó un legado en la estructura europea de la filosofía que aquí se ha olvidado totalmente y que ella además luchó por la igualdad. Y habló mucho, claro, de la existencia humana, de los problemas. Eh, Hablando del existencialismo en la filosofía, como he dicho, hay dos. Es verdad que está relacionado con la religión y el otro que es el ateo. Son diferentes, primeramente. Porque uno al final lo que habla es del existencialismo y claro, que te acercas con el cristiano personalismo a, bueno, pues al ser superior que es Dios y en el ateo es que no existe nada más que solo lo que se ve en la realidad, que es al final el miedo a la muerte que tienen la gran mayoría de los filósofos durante los últimos 200 años. También hay que decir que el siglo XIX y el siglo XX como el actual parecen que son los siglos de las guerras, de las muertes y encima es un problema con miedo, porque es al final, como he dicho yo, es la estructura hoy en día de esa que hemos heredado de la muerte, como he dicho yo, es muy peligroso, porque claro, todo el mundo tenemos siempre miedo a esa palabra. Es la herencia al final. Hay que decir que, claro, ese es el miedo. Pero yo lo digo, siendo historiador, parece que los últimos 200 más o menos 30 años, normal que tengamos miedo, temor a ciertas palabras, porque claro, hay guerras. Hoy en día la invasión rusa sobre Ucrania,
Israel y Hamas. También está por ahí inmiscuido Irán, el régimen iraní, los ayatolás, que por cierto, Irán en su momento fue una monarquía con el Shah y era occidental o pro-occidental, que con la corrupción de la monarquía en Irán, como pasó en Irak y en muchas colonias que se fueron independizando, los regímenes monárquicos en esos países cayeron y bueno, se instauraron dictaduras, es decir, regímenes dictatoriales. Y con ello, pues finalizo. Hay que decir también, es historiador, y bueno, del existencialismo es el miedo. Así que parece ser que los últimos 2 siglos es la época de las guerras, de las crisis económicas, los miedos del ser humano. Comento que soy historiador, ya lo he dicho, y si os ha gustado este vídeo relacionado con la pintura, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós.